Vamos a comenzar en breves instantes. ¿Cómo anda Ignacia, Jenny, Claudia? ¿Cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos. Después de escuchar 12 salmos de los dos últimos, digamos, de años anteriores del cumpleaños del Rebbe, si mal no recuerdo, el 110, el 109 y el 110. Y el Rab compuso estos Nigunim en conmemoración para estos salmos del Rebbe, así que tenemos el sejud de haberlos escuchado. Vamos a comenzar rezando, como siempre hacemos. Deseamos estudiar para que el estudio nos lleve a la acción y a las cualidades rectas, y a comprender la Torá y a pegarnos al Creador, y a esparcir los manantiales de las grandes profundidades, y que se abran los portales del cielo, y que se llene la tierra del conocimiento de Hashem, como las aguas cubren el mar, con la llegada de nuestro justo Mashiach pronto en nuestros días. Amén. Comenzamos el nuevo libro, Baruch Hashem, de Shemot. Edes Shemot ben Israel, Labaim Mitzrayma, Et Yaakov Yishu Beto Bau. Dice el Pasuk, y estos son los nombres de los hijos de Israel que viniendo a Mitzrayim. Et Yaakov, Jacob, el hombre y su casa vinieron. El segundo pasuk empieza a numerar las 12 Shevatim, los siguientes Pesukim,
Ahí Kol Nefesh Yotzei Yerech Yaakov, en el Pasuk 5 vemos, y fue todas las almas que salieron de las caderas de Jacob, Shvin Nefesh, 70 almas, y Yosef allá en Mitzrayim, y Yosef estaba en Mitzrayim. Vayamot Yosef, Bechol Echab, Bechol Hadorahu, y murió Yosef y todos sus hermanos y toda esa generación, o sea, quiere decir todos todos Shevatim, Bnei Israel, Paru, Vayishretzu, Vayrevu, Vayatzmu, Bimeod Meod, Batemalea Hares Otam. Entonces los Bnei Israel fructificaron y pulularon, o sea, en Sheretz, es el Shoresh de la palabra Vayishretzu, pulularon como por todos lados, habían Yudim, Vayrevu, Vayatzmu, y se multiplicaron y se hicieron poderosos, mucho, Batemaleares Otam, y llenaron ellos la tierra. Entonces, hay un análisis que hace el Or HaHaim HaKadosh, que quería un poco comentar con respecto al pasú que dice, bueno, todos los pesukim en el analiza, lo primero que vemos es que los nombres de los hijos de Israel viniendo a Mitzrayim es algo que lo primero que se analiza en Hasidut, vamos a decir primero antes que el comentario de Or HaHaim, Be'ele es de Gematria Bam, de Gematria 42. L solo son 36. L solo, la palabra L, Aleph, Lamed, Hei, suma 36. Más, si le agregamos la Vav, de Be'ele, suma el nombre de Hashem que tiene esta gematria. 42. Es un nombre de Hashem que está revelándose ya en Shemot, en el libro de los nombres, ya que Shemot son los nombres. Hasidut, el Rebbe explica en el Mahamar que sale en esta semana del Bar Malhut, la palabra de reinado. El Rebbe explica que lo trae del Zohar, todos los nombres, todas las palabras que están en la Torah son los nombres de Hashem. Entonces, por lo tanto, cuando uno lee la Torah, pronuncia nombres de Hashem. Y lo que inicia la Torah en este libro es empezar a darnos los nombres de Hashem, nombres nuevos de Hashem. Uno de los nombres nuevos más elocuentes y que aparece solo una vez en la Torá es Ekie Asher Ekie. Es el nombre de la Geulá que usa a Kadosh Baruj Hu para que lo reconozcan, para que Moshe le informe a los sabios de Israel en Mitzrayim y reconozcan que él es el enviado y que Hashem lo está enviando a Moshe. Ahora la gematria de este nombre, que es Membet, es la gematria de un nombre que viene de las Geburot. Membet es la gematria de un nombre que especialmente las Geburot tienen el trabajo, o sea, expresan la bodá, el servicio de Hashem desde abajo hacia arriba. Cuando uno hace un esfuerzo, el esfuerzo de kafia, el esfuerzo de subyugación, lo mismo el movimiento que uno debe también tener de ajna'a. La ajna'a es de
anularse completamente. Es el hash. El hash malman que estudiamos acá en Torat HaNefesh. El hash empieza con sheket, como hacer silencio a cosas shlilitas, o sea, a cosas negativas que tiene el alma. Lo primero que hay que observar es que el nombre de Hashem, que suma BL, es el nombre de Hashem que empieza donde empieza el Galut. Por eso el Ora Haim nos cuenta, nos viene a explicar un poco cómo es todo el proceso de que los Bnei Israel desde Yosef, o sea, ya BL, o sea, como lo expresa Ora Haim más claramente, la Vav que viene a sumar a lo anterior. ¿Por qué BL? Porque se suma al Galut que ya empezó con Yitzhak. Por eso de ahí se cuentan Redú, los 210 años que descendió, o sea, la descendencia de Abraham al Galut, que es una gezerá del rey, es un decreto divino que la descendencia de Abraham iba a ser exiliada. Ahora este decreto divino la Torá viene a renombrar y enumerar nuevamente a los hijos de Israel para empezar a revelar en realidad nombres divinos que están fundidos, están unificados en los hijos de Israel, en los nombres de las 12 tribus. Y todos los nombres de los hijos de Israel también tienen Ihudim, tienen unificaciones. ¿Qué son las unificaciones según nos explica nuestro Rav Ginsburg? Unificaciones en nuestro simple nivel es poder hacer una meditación amok, poder hacer una meditación profunda sobre algo. Entonces, cuando uno une en su machshavá, en su itbonenut, en su meditación, cosas que están alejadas, cosas que no tienen nombre, el nombre está Be'elem, o sea, el nombre verdadero en la persona, los nombres, los Shemot, y cuanto más los Shemot de Hashem, cuando se revela en la Torah para él, es como mucha luz, o sea, le ciega los ojos, tanta luz que le ciega los ojos, y por eso en general no vemos nada cuando vemos los nombres de la Torah, no vemos nada, no hay revelación divina en el alma ni nada. ¿Por qué? Porque hasta que nosotros no los acopiamos, no los referimos y no los entramos a pensar y no entramos a tener contacto con ellos de forma verbal también, también no podemos hacer ijudim, no podemos hacer meditaciones profundas sobre ellos. Entonces lo que se nos viene a presentar el exilio que comienza con Yitzhak, como dijimos, viene a continuar ahora en la enumeración, o sea, la Torá empieza a contarnos cómo todos los Bnei Israel que bajaron a Mitzrayim, que descendieron a Mitzrayim, que eran 70, y que agrega el Ora Haim HaKadosh también que las 70 almas deberían haber sido más, merced a que Yosef había perdido con la circunstancia que pasó con Potifar, con la esposa de Potifar, recordemos, en parshot anteriores, donde Yosef pasó la prueba, pero no la pasó del todo, o sea, dijeron los Midrashim, los sabios de bendita memoria, que Yosef perdió tipot de semen que se le escaparon por los dedos. ¿Cómo podemos imaginar algo así? Bueno, lo cierto es que el casi patriarca Yosef
era un hombre tan kadosh, y la retención que él tuvo en ese momento con la prueba de Potifar, y que él se retuvo y se escapó de él, con todo, eso le sirvió para tener 2 hijos, y estos 2 hijos son la continuación de él y se volvieron parte integral de las 12 tribus. Entonces, Dios acá lamenta como si fuera el Or HaHaim. El Or HaHaim explica que la Torá, como si fuera, lamenta que hay Shivin Nafesh, Yosef Hayab y Mitzrayim, y eso explica por qué después de decir cuántos habían sido, ¿acaso la Torá no te explicó ya que eran 70 almas las que descendieron de Mitzrayim? Entonces, la contigüidad de los temas nos hacen pensar, Yosef Hayab y Mitzrayim, en el mismo pasuk, el pasuk hey, estamos viendo por aquí, Shivin Nafesh, Yosef Hayab y Mitzrayim. ¿Qué tiene que ver que Yosef estaba en Mitzrayim? O sea, y entonces el Or HaHaim explica así, que Yosef tendría que haber erigido, tendrían que haber salido de él 30 tribus más de Yosef solo, si no hubiese pasado por esta prueba, si no hubiese pasado por la prueba de Potifar. Ahora bien, el tema de Yosef es como Yosef se viene a presentar como el rey. Cuando hablamos del rey, con la corona, etcétera, etcétera, el virrey, hay, como sabemos, niveles de Kedushá en los cuales la Torah refiere. Por ejemplo, hay paró de Kedushá y hay lomatze de cosas de Kedushá también. En el caso del que el virrey es Yosef, se nos puede venir la explicación del Or HaHaim explicándolo de forma en el Parsuf de 4 letras del nombre Yud Kei Vav Kei, por ejemplo. El Or HaHaim HaKadosh dice que Yosef, que hay 4 causas para en estos pesukim primeros que vemos de la Torá, por eso lo estamos analizando. Hay 4 causas que hicieron que provocaron el galut, que provocaron que los Bnei Israel caigan en manos de sus, digamos, de sus anfitriones, porque éramos invitados en Misraim, y hasta que se terminó la generación de los Shevatim, que se terminó, que murió el último príncipe de Israel, Leví. Hasta él hubo totalmente respeto por los Bnei Israel. No había ninguna intención. ¿Por qué? Porque los Bnei Israel eran muy sabios, explica el Or HaHaim HaKadosh. Entonces, la primera razón era que la presencia de Yosef era una influencia importantísima para todos los Mitzrim. Entonces no tenían ni siquiera en la conciencia, en la cabeza, ir, o sea, despertarse y nithakma alehem, o sea, hacer, engañarlos a ellos, o sea, engañar a los Bnei Israel, atrayéndolos con palabras de beneficios, o sea, dándoles beneficios que iban a tener si ellos trabajaban para ellos, etcétera, etcétera. Todo lo que podemos ver en el transcurso de la historia, que pasa con la demagogia de gobiernos que dan algo que aparentemente es un avance, y eso deja al pueblo vacío, a los pueblos vacíos de contenido. Así era el comienzo, y así fue el comienzo, hasta el nivel, o sea, así fue el comienzo de la verdadera esclavitud. Y ahí, cuando cayeron en la esclavitud, creo que la cuenta da 86 años, si mal no recuerdo, de Gematria Elohim.
como sabemos, Gematria Teva, o sea, la naturaleza misma, o sea, la naturaleza divina fue puesta en exilio y tomada de esclavo. Entonces, la naturaleza divina en el mundo es la expresión, es lo que expresa el pueblo de Israel. La existencia del pueblo de Israel es lo que expresa en el mundo. Se puede explicar eso. Entonces, Yosef es el primer parzuf que vamos a ver en esta explicación del Ora Haim HaKadosh, que Yosef era el primer monea, el primero que impedía que la esclavitud en Mitzrayim se expresara con todo su vigor. Entonces ubicamos a Yosef en el parzuf Keter Chochma Binah, ¿sí? O Keter Chochma. Por eso hablábamos de que la corona del virrey tenía que ver con un nivel más abajo del reinado total, que es Paró de Kirushá, como habíamos hablado antes. Entonces, el reinado de Yosef va a venir a presentar la voluntad divina, Ratzon a Elión, o sea, la voluntad en Keter. Y su expresión en Jochma. ¿Cómo viene a la voluntad a ser Jochma? ¿Cuándo hay Jochma en la persona? Cuando hay Torah. Entonces, como sabemos que la yeshiva estaba en Goshen, en el norte de Mitzrayim, allí donde fue fructífero el pueblo de Israel, donde lo dejaron habitar, como recordamos, Paró dejó habitar a los Bnei Israel porque era un buen lugar para el ganado. Allí fructificaron los Bnei Israel y lo primero que ubicó fue una yeshiva de la mano de Yehudá. Como recordamos, que Yehudá fue enviado primero para asentar el terreno de una yeshiva y que haya Torah ahí. Entonces, cuando hay Torah, entonces la esencia divina permea todas las cosas. Entonces, todo lo que ellos venían transformando, de las Nitzutzot Akedoshot que cayeron de la Shevirat HaKelim, que eso es todo el tema de la Yeridá, de Tzorech Aliyah, o sea, la caída en aras de un ascenso posterior, es que el pueblo de Israel baja a Mitzrayim a rescatar estas chispas caídas en el mundo inferior, expresado con la inferioridad de la impureza que representa Mitzrayim, Egipto, como se lo tradujo posteriormente. Mitzrayim viene de Metzer, que es contrición o sufrimiento o cuando algo, una de las fobias que tiene la persona es claustrofobia. Es la claustrofobia de toda alma. Quiere decir, Mitzrayim es, no tengo posibilidad de moverme, de expresarme como mi alma es. Eso quiere decir Mitzrayim. Toda posibilidad de expansión o de apertura es imposible en Mitzrayim. Salvo cuando la presencia de Yosef representa, como sabemos, la Sefirá de Yesod. En este momento que estamos pensando en Yosef como el hacedor de voluntad divina, es la voluntad divina que Yosef esté ahí, por eso le representa. Entonces también el Yesod, el fundamento en la voluntad divina, cuando hablamos de fundamento, es quien funda las bases para que la Kedushá se asiente en la tierra, que es todo el destino de todos nosotros. Que Akadosh Baruj Hu tenga una dirá batachtonim, una dirá en este mundo, que pueda él morar acá. Esa es la base. Entonces, ¿a través de qué? A través del asentamiento de Torah. Todos los Bnei Israel gozaban de amplitud, neimut y sheket, como lo expresa el Ora Haim. Dice, en el tiempo mientras vivía Yosef, los Yudim estaban con Me'anegim, o sea, tenían placer de vivir en Mitzrayim. Y así como lo expresa en la porción pasada, que los mejores años de Jacob, como estudiamos, eran
los 17 años que él estuvo allí. Entonces, eso es el parsuf de Keter Jochma. Como sabemos que la Yud tiene un pico hacia arriba, esa Yud que tiene el pico hacia arriba expresa Keter Elión, o sea, toca con la corona suprema, y en la corona suprema es justamente lo primero que el nivel inferior de la corona es el parsuf de el Ratzón, la voluntad divina. En el Ishtalshelut podemos ver que el Ishtalshelut que acá el Or HaChaim describe, luego nos dice la Torá, Vayamot Yosef Bechol Echav, ahí en el Pasuk Vav, y murió Yosef y todos sus hermanos, Bechol Hador Hau, o sea, y después dice, y toda esa generación. Entonces, sus hermanos, sabemos que Jochma y Binah son Trein Reim Shelom Mitparshin Lealmin. Sí, son dos amigos que no se separan nunca. Y eso es la Jochma y la Binah. El entendimiento y la sabiduría van siempre de la mano. Cuando muere el conocimiento, muere la sabiduría, muere el conocimiento, digamos, lo que representan Yosef y sus hermanos, entonces empieza a ver puertas abiertas para el galut. Puertas abiertas cuando no hay comprensión entre las personas, vemos que hay metzer, hay sufrimiento incluso, hay angustias. Hay angustias que no podemos, sabemos de la otra persona, pero no podemos entenderla. Y lo que más nos preocupa a nosotros es cómo yo me relaciono con los otros. Toda la finalidad de Hasidut, como explica también el Rebbe en este mamar, del cual estamos tomando un poco algunos puntos, es que Hasidut, todo el tema es el reparar las midot, hacer que tengamos buenas cualidades rectas, que rectifiquemos las cualidades del corazón, o sea, cómo podemos nosotros ver al otro. Todo el tema del otro, o sea, los Ejav, o sea, los que son nuestros hermanos, o sea, los hermanos de Yosef, y vamos a ubicarlo en el Parsuf de Binah, son hermanos que tenemos que comprender, que tenemos que saber cómo ellos, qué es lo que hacen, cuál es la finalidad por la cual ellos están vivos acá. Entonces, cuando se va, o sea, se va la presencia de Yosef, se va la presencia de los hermanos, entonces ya hay lugar para sufrimientos. Vemos, el Or HaChaim sigue explicando que hay dos sibot, dos razones más para el galut. La tercera razón es Bechol Hador Hahu, o sea, la tercera razón y toda su generación, toda la generación esa donde todavía los Shevatim vivían, y toda la generación que vio en vida a los Shevatim, hasta, como dijimos, nombramos antes a Leví, que fue el último que se fue de este mundo. Entonces, toda esa generación gozaba de sabiduría, eran sabios, entonces tenían de dónde agarrarse. Pero no todos fue, como sabemos, Leví no fueron esclavizados en Mitzrayim. Leví no se sometieron a ningún trabajo. Por eso de la tribu de Leví pudieron salir Aarón, pudieron salir los padres de Aarón y Moshe, Yocheved y Amram fueron los silarcas, o sea, los patriarcas, los líderes de la generación. El líder de la generación comienza el relato en la Torá a nombrarnos cómo él se separa de Yocheved. ¿Por qué? ¿Por qué se separa de Yocheved? Para no tener hijos.
para no seguir engendrando hijos que iban a ser víctimas de la matanza que había de niños varones en Mitzrayim por el decreto de este nuevo rey eh, que gobernaba en Mitzrayim. Como dijeron nuestros sabios, algunos dicen que era el mismo Paró que estaba en tiempo de Yosef y que renovó entre comillas, renovó sus decretos, y otros dicen que era un rey nuevo que no era el mismo rey. Ambas cosas pueden ser reales, ya que si el viejo rey que reinaba en Misraim en el tiempo de Yosef tenía toda la influencia de Yosef, este nuevo rey había olvidado a Yosef por completo, o un rey, si había sido el mismo, también había olvidado todas las buenas cosas que había dado Yosef en Misraim. Entonces, toda esa generación, decíamos, que vivió con los Shevatim, que vivió con las tribus, gozaban de niveles de Kedushá de la Jochma, de Jochma y Binah, pero en el reflejo. ¿Cómo se refleja Jochma y Binah? ¿A dónde hay un reflejo de eso? O sea, obviamente a través de Dat, a través de la conexión. Y cuando había una fuerte conexión entonces con estas luminarias, digamos, para la generación, entonces había todavía esperanzas. Y el Galut no se había expresado en toda su índole. Entonces, ¿cuándo es esto? Esto es en el amor y temor, como se expresa en el amor y el temor a Hashem y Tiferet, la armonía o el equilibrio que uno puede encontrar con las emociones y cómo uno las puede poner en marcha, las puede poner en expresarla, como puede darle realización a estas emociones del corazón que están nutridas de la buena base, de las buenas costumbres de la Torá y de las mitzvot. Entonces eso es Netzach Yehod, y de nuevo el Yesod, y el Yesod es el que queda ahí para fructificar en la tierra. Por eso después el Pasuk Zain dice, Uvnei Israel paru veishretzu, o sea, se multiplicaron. Pri, o sea, dieron simiente, como nos expresa Rashi, que hasta 6 hijos tenía una mujer judía. Entonces, de una vez sola. Entonces, había muchos nacimientos y había muchas chispas de divinidad que rescatar de ahí parecería. Eso era el tema del descenso. Y también que hay dos descensos, dos tipos de descensos, nombra en este Mahamar que nombramos antes, el Rebe, que hay dos descensos paulatinos, y lo habíamos empezado a nombrar, que hay un descenso mismo de la Neshama desde Jochma hasta Malhut, y de Malhut mismo en Azilut, de Jochma hasta Malhut, y de Malhut mismo a los tres mundos inferiores, Briah, Yetzirah y Asia. Acá podemos acomodar entonces, después de la Midot, después del Parsut de la Midot, el tercer, dónde conecta la persona, dónde quiere fructificar, dónde quiere hacer que estas buenas Midot, que yo siento amor y temor por Hashem, y etcétera, etcétera, ¿dónde van a fructificar? En los hijos. Uno quiere que se realice la continuidad de este buen Ibonenut, o sea, en el Olam Katán que somos nosotros, en el mundo pequeño que cada uno representa. Eso es que las buenas midot se fructifiquen en enseñanza de Torah o en buenas acciones. Tratar de que eso continúe en nuestros hijos. Tratar de que haya uniones también y judim en ellos también. No solamente tenerlos para nosotros, sino al contrario. Toda la Torah es lemor, es para decir, eso es lo que nos enseña la Torah, es para otro más. Y eso es lo que tratamos de hacer a través de Galeinai también, sumar a otro más a que estudie Torah, traer vida de Torah a cada uno de los rincones oscuros de este mundo. Y nosotros tratamos de iluminar también
dentro nuestro, que el mundo no nos agobie, no nos llenen de angustias y de Metzarim, de Mitzrayim, ni de Kedushá, ni de lo opuesto, Haz Shalom. Entonces, por eso la Priyá y la Rubiyá, el multiplicarse, entonces en los Bnei Israel representa el reinado, cómo se va haciendo amplio todo el reino de sacerdotes y Kohanim, como nos dice la Torá que estamos destinados a hacer después de la Geulá, después de la primera redención. Esa es la primera redención que inició en la salida de Egipto. Y como nos explica el Rebbe también, no vamos a salir de Egipto hasta que no venga el Mashiach Tzidkeinu y terminemos este ciclo de exilio. Por eso, cuando el Ora Haim HaKadosh explica que entonces la cuarta, si va la cuarta motivación, o sea, el cuarto motivo que fue que provocó que Mitzrayim nos lleven al Galut, nos lleven a la esclavitud directa, que nos hagan esclavos, es que ahí la persona, el ergesh, o sea, el sentirse a sí mismo, el yeshut, que es también la problemática, entre comillas, de Malhut, del reinado. El reinado es algo que está separado del rey, es algo que está completo, por eso el reinado también tiene que ver con la boca, con todo lo que sale al exterior y con todo lo que también representa el movimiento entre el moaj y el corazón. Cuando no hay una buena conexión entre el corazón y el cerebro, entonces la palabra es expresión de eso a veces. Entonces tenemos que saber aprender, o sea, tenemos que conocer cómo el Elohim le da a la persona fe para hablar, le da boca para hablar. Y eso es lo que Hashem se ofusca con Moshe cuando Moshe le dice, y aquí vemos en el Pasuk 10, Vayomer Moshe el Avaya, Bi Adoni lo ish devarim anochi, Gam mitmol gam mishilshom, Gam meaz devareja el abdeja, Ki kaved pe u kaved lashon anochi. Traducido así como lo tenemos desde la página en Chabad.com, Moshe le suplicó a Hashem, te ruego, oh Hashem, no soy hombre de palabras ni ayer, ni el día anterior, ni desde la primera vez que me hablaste. Encuentro difícil hablar y encontrar un lenguaje apropiado. ¿Qué le responde Hashem? ¿Quién le dio la boca al hombre? ¿Cómo osás o cómo se te ocurre que con quién estás hablando? O sea, cuando nosotros vemos también que tenemos netzarim, o tenemos dificultades, como lo nombra el Rebbe en este mamar que citamos anteriormente, quiero ver, a citar apropiadamente, el mamar del año Tav Shin Haf Vav, del año 5726. Este mamar con respecto a la Parashat Shemot les decía que este mamar cuenta cómo el tema del Tintum Amoach y Tintum Alev se expresa
pasa en la persona y es más grave el timtum a Moach que el timtum a Lev, o sea, es más grave cuando la persona no puede tener un kesher correcto en su cerebro, o sea, no puede pensar correctamente las cosas. Y se expresa también esto, o sea, como cuando el corazón a él no le sirve, o por lo general la persona puede saber, puede dominar su intelecto, pero no puede dominar su corazón, y eso es normal. Eso es el Beinoní del Sefer Tanya. El corazón de los Roshaim, o sea, el corazón de los malvados, es el que gobierna. Y su intelecto trata de hacer lo posible porque ese corazón no se sobrepase. Cuando pasa eso, pasa que en la persona se llena de tavot, que el corazón reclama y tiene necesidades corporales, necesidades que la persona no sabe cómo satisfacerlas. Entonces el Moaj se entra a confundir. El cerebro se entra a confundir, el pensamiento no sabe a qué atender. Y eso es lo que hablábamos del sheket al principio, de la jna'a, que debemos lograr, o sea, la tranquilidad que tenemos que lograr. ¿A través de qué? A través del estudio de la Torá. Es un buen consejo, lo que veíamos, que es el Yesod, también es el Yosef dentro nuestro, es el asentamiento de las bases apropiadas, es el saber, el creer con emuná completa que Hashem está en la Torá. No, Hashem Shalom, estudiar la Torá y olvidarme de Hashem como si fuera, o estudiar la Salahot incluso de la Torá, como es el tema de hay un Mitzrayim en los tres amudim en las tres columnas que sostienen al mundo. Torá, Tefilá y Gemilut Hasadim. Puede haber una tefilá que no despierta a la persona, no mueve a la persona a tener amor de Hashem y temor de él. El amor y el temor se expresan por el hacer lo que él quiere que uno haga, y es ese amor, es esa atracción que yo tengo por la voluntad de Hashem, y el temor es expresión de eso que Hashem no quiere que yo haga, que yo me impida a mí mismo de hacer lo que él no quiere, lo que me dice que no hay que hacer. Entonces, ¿qué pasa cuando el corazón envía demasiada información? Llena el intelecto de necesidades de resolver cosas. ¿Cómo resuelve, como habíamos hablado también en otras ocasiones, de que Yosef es el gran Ben Poter Yosef, Ben Porat Yosef, o sea, Porat quiere decir o sea, un hijo de fructificación. La fructificación de Yosef está intercalada en sus letras. Porat se puede hacer como Poter, o sea, el interpretador, y también Prat, o sea, también hacer que las cosas sean clasificadas de forma concreta o de forma específica. La especificación en la persona viene de este Sechel Neelam, de este intelecto oculto en la persona, donde podemos sí vislumbrar el intelecto puro que uno tiene. El intelecto sin metzarim, sin cosas que vienen del cuerpo, que vienen del corazón, y que todo el tema del corazón es que envía sangre a todos los Evarim, y por eso todos los Evarim le deben al corazón como si fuera, y también le envía sangre al cerebro, pero en el cerebro justamente es donde mora el Yetzer Tov, o sea, la inclinación al bien o el alma divina en la persona. Y tiene asentamiento como nos explica el Sefer Tanya, en el halal ayemaní, en el hueco, en el ventrículo derecho del corazón.
Ahí es el asentamiento del Nefesh Elokit, el alma divina. Pero a través de que el intelecto envía su voluntad, en el Benoni, como sabemos que hay una guerra entre los dos polos, el Nefesh Abamid, que está en el lado izquierdo del corazón, envía mucho más sangre, entonces toda esa guerra la persona la pudo anular con Ajna, con subyugación. Luego de esa subyugación puede hacer el Abdalá, puede empezar a separarse a sí mismo, a su alma, de las cosas que molestan. Y eso es el comienzo de la refuá, el comienzo de el poder revertir también el proceso de Galut, que viene a través de Vayishretzu, Vayrevu, Vayatzmu, Meod, Meod, como explica el Ora Haim HaKadosh, que es todo este tema de que el reinado de Hashem, que es todo el tema del cuerpo mismo, que gobierna Hashem, o sea, piénsenlo un poquito, nadie está enviando información a los órganos o ahora mismo para que el corazón lata, por ejemplo, sino que es la voluntad divina que nosotros vivamos ahora y que Kol HaNeshama, Kol HaNeshima, o sea, Tehalelka, Haleluka, como lo explican los sabios, que toda Neshima, toda respiración, yo debo agradecer o alabar a Hashem, ese agradecimiento me lleva a alabar a Hashem, Halelka, voy a alabar a Hashem porque tengo Neshima, cada Neshima que yo tengo de nuevo es un regalo de Hashem. Y eso es suficiente. Eso es todo lo que necesito para saber que Hashem se encuentra aquí. Y ese es el reinado en el cuerpo, ahí es donde yo lo puedo ver. Pero ¿qué pasa cuando la persona ve que se expande, como que también podemos ser muchos? Eso es lo que dice el Ora Haim HaKadosh. Cuando vio al pueblo que eran muchos y que ya la influencia de los Shevatim, ni siquiera la influencia de los que vieron, la generación que vivió con los Shevatim, estaba con ellos. Entonces ahí se perdieron los Mohim. Istalkut a Mohim, o sea, de Gatlut o de Katnut. O sea, no hay Mohim ahí, no hay intelectualidad que pueda revertir el proceso de esclavitud. Entonces ahí cayeron esclavos los Bnei Israel. De Shemot Bnei Israel vamos a ver una parte del Mamar que citamos anteriormente del Rebbe, donde explica un poco este tema de los Shemot, el tema de los nombres, y vamos a ver si tiene que ver con todo lo que venimos explicando. Dice, hay que comprender más profundamente, hay que agregar explicación al tema de que los nombres de los hijos de Israel que vinieron a Misraim es que sus nombres específicamente es que vinieron. Al Pima Marra Boteno Zichronan Libraja. Esto es según lo que explicaron nuestros sabios de bendita memoria, que cuando los Bnei Israel viajaron a Mitzrayim, Shelo Shinu et Shemam, o sea, una de las cosas que nos enseña también el Rav Ginsburg, que lo trae y hace la explicación al pi Sod, según los Parsufim que veníamos, que aprendemos del Rav a poder estudiar también una división de 4 con los nombres, con el nombre de Yud Kevab Ked Hashem. Los sabios, una de las cosas que dicen que son los motivos por los cuales los Bnei Israel se mantuvieron firmes con emuná completa en Hashem, es que, y lo que también les valió de ayuda para no caer totalmente en la esclavitud, porque completamente no cayeron en la esclavitud, era que ellos conservaban sus nombres. Reuben y Shimon Nachtin, o sea, Reuben y Shimon bajaron, Reuben y Shimon Saltkin, o sea, y Reuben y Shimon ascendieron, salieron de Misraim.
B'zhut ze nigalu miMisraim. Y en el mérito de que ellos no cambiaron sus nombres, entonces salieron en Misraim. V'akdima klalut inyan Hashem, kamevar beidrushe Hasidut. Y adelantando la generalidad del tema del nombre, como se explica en los análisis de Hasidut, Beinyan Shem Beor, del tema del nombre y la luz. Shav Shebichlalut Inyanam Echad, Sheseo Rak Hara Min Haetzem, que a pesar de que el nivel general de este tema, de este objeto de estudio que Hasidut explica, que el Shem, el nombre y la luz son una sola cosa en general, que solamente esa cosa es una hará es un resplandor de el Etzem, de la esencia de Hashem. Hine bifratut yoter halukim hem ze mize. En un nivel más profundo, en un nivel más detallado, como lo acabamos de nombrar, el detalle, cuando vamos al detalle, bifratut, es en detalle, más en detalle, hay diferencias entre la luz y el nombre mismo. O sea, en los conceptos, ¿no? De Ine ahora en Hamaor. He aquí que la luz es del tipo de la luminaria. Luz es del tipo de la luminaria. Velahem al yedeh haor anu yodim umakirim et mahut hamaor. Y por consiguiente, a través de que sabemos, a través que nosotros conocemos la luz, vamos a reconocer entonces la fuente de luz. Mashe enken Hashem, lo que no es así con el nombre. Avsheam shahat hayut y al yedeh otiot Hashem, lo que no es así con el nombre, porque a pesar de que la descarga de vitalidad, o sea, la proyección de vitalidad es a través de las letras del nombre, Mikol makom al yedei Hashem enanu yodim mahuto shel hadavar hanikra b'shem ze. De todas formas, a pesar de esto, a pesar de que la vitalidad viene del nombre de Hashem, a través de conocer el nombre, nosotros no conocemos el Mahut, no conocemos de qué está hecho Hashem, no tenemos idea de la esencia de lo divino a través de él. Y no sabemos un nombre en general tampoco, no estamos hablando del nombre de Hashem, sino que estamos hablando que la cosa en sí, con el nombre no me dice nada, el nombre de las cosas no me dice nada de la cosa en sí. Esa es la diferencia entre luz y nombre. Vegam kasher yadim perush Hashem bilshon hakodesh. Y también cuando nosotros sabemos la explicación del nombre en el idioma sagrado, que Moshe Reuben Shemorá al Inyan Reaya, ¿sí? Como por ejemplo el nombre de Reuben que nos enseña sobre el tema de la visión. Reuben quiere decir, miren mi hijo, miren hijo, y de eso nosotros sabemos entonces que la proclamación del nombre de Reuben es el tema de la visión. De todas formas, el nombre en sí mismo no enseña nada. O sea, no enseña nada del Ma'ut, de qué está hecho la raya. Sabemos que se refiere a raya, la visión, pero no sabemos qué naturaleza es la visión. Eso es lo que quiere decir. Shehareyesh kama vechama nashim shnikraim beshem Reuven ve'afal pichen vechochotehem agluim einam domim ze laze klal. Y la prueba de esto es que hay muchas personas que son llamadas con el nombre de Reuben, y a pesar de que sus fuerzas reveladas, a pesar de esto, sus fuerzas reveladas no se parecen nada
uno al otro, o sea, no se parecen nada uno al otro. Y en este tema hay una virtud, entonces, como vemos, de la luz sobre el nombre. Amnam yesh gam malab Hashem al hor. Pero también hay una virtud del nombre sobre la luz. Dehine afshe al yedeh haor yicholim leida et mahut hamaor. A pesar de que a través de la luz podemos saber de qué está compuesto la luminaria, de todas formas no se atrae la esencia de la luminaria con la luz. Lo que no es así con el nombre, que a pesar de que a través del nombre no sabemos la esencia de qué está hecho la esencia de la cosa, de todas formas atrae o revela y proyecta la esencia. O sea, hablamos de diferenciar acá algo que es proyectado, es atraído de algo que es reconocido. O sea, la luz a mí me permite reconocer a Hashem. O sea, la luz, la Torá, me permite reconocer a Hashem. Pero no siempre la Torá, que es ejemplificada con la luz, no siempre la Torá permite, al ser que la Torá está enraizada también, está explicada con cosas materiales de este mundo, no siempre eso atrae a Hashem. Lo que sí atrae a Hashem son los Shemot mismos, el pronunciamiento de los nombres de Hashem en la Torá, o sea que toda la Torá también, como decíamos, como lo trae el Zohar, toda la Torá son los Shemot de Hashem. Entonces, eso sí atrae el Etzem, dice, y en esto nombrando la virtud del nombre sobre la luz. Arehu mamshich et Etzem, Reyal Adavar, y hay una prueba de esto, que a través de que yo llamo a una persona, no solamente evoco su nombre, sino que toda la persona viene. Todo su ser viene con el nombre. Y Hasbe Shalom, cuando una persona se desmaya, como dijeron nuestros sabios, que se lo llame con el nombre hebreo y eso atrae a toda la Neshama que vuelva al cuerpo. Muy bien. Esto es lo que los Shemot, podemos concluir, que los Shemot hacen que la persona pueda vivir con el Etzem, o pueda atraer el Etzem de Hashem. ¿Qué quiere decir de nuevo? Cuando podemos meditar en las palabras de la Torá y cuanto más necesitemos de instrucción en todo lo que es Itbonenut, en todo lo que es poder meditar, o sea, y el orden de meditación también, según Chabad, nosotros tenemos la mitzvah de meditar, o sea, la mitzvah, todos los Yudim tienen la mitzvah de meditar, por eso los sabios instaurados los Petzukei de Zimra, los versos de alabanza antes de la tefilá, eso es para meditar en todo lo que hace Hashem en este mundo, pero a través de las fuerzas ocultas que hay en los nombres, eso es lo que atrae la divinidad misma a nuestras almas. Y Bezrat Hashem, eso lo podemos lograr a través de Leamtik. Cuando nosotros hablamos palabras de Torah con un compañero, entonces podemos hacer la Shahad de Hashem en conjunto. Y así como hacemos la atracción de Hashem en conjunto, eso trae divinidad a todo el mundo, porque lo podemos compartir, lo podemos también hacer que podemos transformar
también muchas de las tavot que el ser humano tiene, de los placeres de este mundo que nosotros tenemos, por tavot de Kedushá, o sea, ni Tavá Kadosh Baruj Hu, es decir, él tuvo un deseo un placer de estar en este mundo, quiere decir que el placer y el deseo de este mundo es Hashem mismo. O sea, de estar con Hashem y el poder atraerlo a través de sus nombres, a través de la Torá, eso es lo que quiere Hashem. Entonces, hay forma de transformar completamente, y eso es finalmente la amtaká, el endulzamiento del juicio, el endulzamiento del juicio que son Metzarim, que es Mitzrayim, que es todas las constricciones que nosotros tenemos como almas en un cuerpo, se van, se evaporan y podemos ahí vivir en cada uno de los olamot katanot, en cada uno de los pequeños mundos que nosotros representamos, Geulah. Podemos vivir ahí la esencia de Hashem y que se trata Hashem, que eso sea con Simha y Betuv Levav, con completitud de corazón, y que se llene la tierra del conocimiento de Hashem, y que volvamos a vernos, Besrat Hashem, en 7 días en Torah Tanafesh. Muchas gracias. Shabbat Shalom para todos. Shabbat Shalom. Nos vemos.